Hola a todos. Bueno, llevo ya varias semanas trabajando con Notion. He conseguido que funcione más o menos como funciona mi cabeza. Me he creado la herramienta que está más adaptada a mis necesidades. Y lo último en lo que he estado trabajando es en hacer en crear como un centro de conocimiento que se integre en mi flujo de trabajo de manera orgánica. ¿Y qué es un centro de conocimiento? Bueno, pues para mí un centro de conocimiento es ese sistema que te permite coger un tema y ampliar conocimiento sobre él bebiendo de diferentes fuentes de información, como artículos, vídeos, libros, y trasladando esos elementos a tus propias palabras y sumándole tus ideas y conclusiones para construir así un documento que recoja todos esos aprendizajes y que además pueda relacionarse con otros aspectos de tu vida como proyectos de trabajo, áreas de interés, etcétera. Y resulta que Notion, que como sabéis funciona por bloques y uno de esos bloques pues son las bases de datos, es una herramienta muy buena para conseguir precisamente esto porque estas bases de datos te permiten relacionar datos entre sí de manera que unas beben de otras y te permiten extraer diferente información de cada una de ellas cuando la necesitas. ¿Cómo funciona este sistema? Pues funciona de la siguiente manera. Yo tengo aquí varias bases de datos que ahora mismo están colapsadas, pero si las despliego, veréis que tengo diferentes bases de datos relacionadas entre sí. Aquí están. Tengo una base de datos de notas, tengo una base de datos que ya he llamado Research Items, otra de libros, y esta base de datos, que es como mi zona de conocimiento, que es donde trabajo sobre toda la información que he sacado de aquí. Bueno, para hacer que este sistema funcione, pues lo primero que tienes que hacer es, como veis, pues crear una base de datos por cada fuente de información de la que quieras beber esa información. Yo tengo por un lado esta de Research Items, que al final es todo lo que vas recogiendo en Internet, sí, sobre todo en Internet, que yo además capturo con el plugin de Notion Web Clipper, que está bastante bien y que te permite capturar los artículos que encuentras en Internet con imágenes y todo, y la verdad es que funciona bastante bien. Luego si veo algún vídeo, pues también pongo la URL, los tweets, que últimamente tienen mucho conocimiento, y también a veces no tengo ahora mismo ninguno, pero también tengo contemplada la posibilidad de poder meter algún extracto de algún podcast que esté escuchando y que me interesa porque están hablando de un tema que en ese momento justo pues yo estoy ampliando información sobre él y entonces pues también lo pongo como referencia. Y bueno, luego está la base de datos de libros, que son libros que me estoy leyendo o que me quiero leer. En este caso, para este sistema de conocimiento, sobre todo me van a servir los libros que ya he leído porque yo según los voy leyendo, pues voy tomando notas. Luego todas esas notas, como los leo en formato Kindle, esas notas luego las puedo coger muy fácilmente y las puedo copiar y pegar aquí en el espacio de trabajo del libro. Os voy a enseñar un ejemplo, este que es el último que me leí, que tengo ya todas las notas que he cogido del libro, algunas pues con mis propias notas, mis propias conclusiones, mis propios comentarios y esto sí que me sirve luego pues para sacar ideas propias que luego puedo relacionar con esos temas de los que estoy aprendiendo. Pero bueno, la verdad es que tengo una base de datos ya me sirve como incluso de libros que no me he leído, pues simplemente por tener un poco, es una base de datos que está enlazada, luego os enseñaré dónde está, pero realmente la vista interesante en este caso sería solamente de los libros que me he leído, porque son los libros de los que voy a poder, o los que me estoy leyendo, porque son de donde puedo sacar información, porque son los que ya están subrayados. Vamos a dejarla así. Y luego de esta que no he hablado, de notas e ideas, esta base de datos es una base de datos muy sencilla. Simplemente yo voy, pues, si estoy en mi día a día o estoy haciendo cualquier cosa, o estoy leyendo un artículo, o estoy viendo la tele, o de repente me da la inspiración y se me ocurre una idea que creo que me puede servir para complementar algo sobre lo que ya estoy aprendiendo, pues la apunto aquí y la relaciono con el tema sobre el que estoy aprendiendo. Si además pues es una idea que he sacado de algún libro o de algún artículo, pues la relaciono con ese artículo de donde la he sacado, por si luego lo necesito como referencia y luego puedo acceder a ella desde aquí, que es donde el conocimiento ocurre. Para que os hagáis un poco una idea, por ejemplo, esta base de datos, que es
insisto, donde todo el conocimiento pasa, tiene lugar, yo tengo ahora mismo diferentes temáticas sobre las que estoy aprendiendo y sobre las que estoy ampliando información, pues porque me interesan, para proyectos o por puro interés, porque en ese momento pues me está dando por ahí y quiero aprender de eso. Por ejemplo, tema pensamiento sistémico. Si lo abrís, vais a ver que es un espacio de trabajo en sí mismo y que tiene relacionadas todas las bases de datos que hemos visto y que os he enseñado arriba. Tenemos, bueno, sí, estos son los artículos de los que he sacado información sobre el pensamiento sistémico, notas e ideas que he tenido, un libro relacionado, que es este justo que me leí últimamente, hace poquito, que la verdad es que mientras me lo estaba leyendo, como estaba investigando sobre este tema, pues es verdad que me sorprendió descubrir que el autor hacía bastante referencia a conceptos del pensamiento sistémico sin realmente hablar de pensamiento sistémico. Pero bueno, este sistema de conocimiento la verdad es que es muy útil porque sí que es verdad que te permite cuando estás aprendiendo sobre un tema y estás leyendo otras cosas que a lo mejor no tienen nada que ver, sí que es verdad que te permite relacionar esas cositas que sacas, esas cosas que extraes, relacionarlas con otras cosas que has leído, otras cosas que has visto a través de estas propiedades y para mí es la magia, ¿no?, de todo este sistema, que dices, bueno, ¿qué tiene que ver el libro de Creatividad S.A. con el pensamiento sistémico? Pues mira, pues resulta que a lo mejor si yo me meto, a ver, dentro del libro de Creatividad S.A. y veo que tengo aquí, voy a ver las partes que tengo subrayadas. Como veis, tomé bastantes notas. Ya tenemos que llegar. Mira, aquí tengo, por ejemplo, una parte subrayada que probablemente tuviera bastante que ver con el pensamiento sistémico, con algún concepto de pensamiento sistémico. Entonces, ¿qué hago yo en ese caso? A ver, pues lo que hago es, y ahora vais a empezar a ver cómo funciona este sistema, es yo cojo este subrayado, lo copio y me voy arriba del todo y como este espacio de trabajo del libro, esta base de datos de libros yo la tengo relacionada con la base de datos de notas e ideas, puedo de manera muy sencilla crearme una nota nueva que se llame, por ejemplo, sobre la búsqueda de lo oculto, que es un poco de lo que iba ese subrayado, y me creo una nueva nota en la que pego esa nota que he cogido del libro y ya está pues en su base de datos de notas e ideas. Y lo vamos a ver aquí ahora mismo y vais a ver todo el poder que tiene este sistema. Aquí estamos en nuestra base de datos de notas e ideas y aquí está, sobre la búsqueda del oculto. La abro y es la nota que acabo de tomar que me la relaciona con el libro de Creatividad S.A. Si yo ahora mismo me voy a mi tema en esta misma nota, si lo hacemos bien, ya directamente podría enlazar esta nota con el tema de pensamiento sistémico del que yo estoy ahora mismo aprendiendo, que sería aquí, en este tema del Knowledge Hub. Busco pensamiento sistémico, aquí está. Y ahora, si me voy a el tema del pensamiento, que podría ir directamente desde aquí, si me voy a esa temática que habíamos visto antes, pues vemos que tengo ahora una nota nueva que es esta, sobre la búsqueda del oculto. Entonces, ¿yo qué he hecho en estos workspace de temática que tengo sobre diferentes temas de los que estoy aprendiendo? Pues me he creado un template que es muy sencillo, que simplemente consiste en el bloque este de índice de contenidos, que me viene muy bien pues para organizarme todo el pensamiento y todo lo que voy apuntando, y luego me he hecho he embebido la base de datos de notas e ideas con un self-referencing filter, como se diga en español, que es una de las funcionalidades nuevas que
lanzaron hace poquito en Notion, que hace que este documento o todos los documentos que yo cree pues estén enlazados automáticamente con las bases de datos que están relacionadas con ese proyecto. Entonces yo aquí ya tengo todas las notas e ideas que están relacionadas con la temática de pensamiento sistémico, que son las dos que ya tenía y la nueva que he metido aquí. Una cosa que me encanta, que es una tontería, pero que te viene muy bien, es que tú puedes directamente desde aquí coger esa nota y o bien arrastrarla y ponerla aquí y desaparecería de esta base de datos, o duplicarla y pasártela a tu campo de trabajo, a donde estás pues trabajando, y te hace una copia. Y lo que puedes hacer ahora es conviertes esta página en texto y ¡plop! Aquí está la nota que has tomado de ese libro y que te sirve pues para ir complementando todo lo que ya tienes sobre, sobre esa temática de pensamiento sistémico. Exactamente lo mismo podríamos hacer con los artículos, pero al final, como veis, la dinámica es la misma. Pero si yo me quiero ir, por ejemplo, a algún artículo que hable sobre pensamiento sistémico, por ejemplo, ¿cómo puede el pensamiento sistémico ayudarme en mi día a día? Y me voy a este artículo que creo que sí, ya tenía subrayado, y a lo mejor mientras lo estoy leyendo, pues me interesa esta parte en la que habla un poco pues de los diferentes pensamientos que existen y cómo se puede diferenciar el pensamiento sistémico de esos. Pues haría lo mismo, o sea, me puedo coger todo esto y hacerme una nota nueva, o bueno, o cogerme, copiar y irme al documento anterior y entonces ir complementando la información que tengo yo en mi documento de pensamiento sistémico para que recoja información pues, de diferentes fuentes. Y así es como funciona todo este sistema. Si queréis, puedo enseñar un poquito cómo es por dentro cada ítem, aparte de la temática, ¿no? De la base de datos de conocimiento. Notas e ideas, lo que he creado es pues, un estatus de activo o de maybe. Normalmente todas las notas que tengas y todas las ideas que metas aquí pues van a estar activas, ¿no? Pero a mí a veces se me ocurren cosas que pues que no tienen mucho que ver con nada de lo que estoy estudiando en ese momento y pongo maybe porque tampoco quiero que se me olviden. La relaciono pues con una temática sobre la que estoy investigando. ResearchZone, recordemos que es donde están artículos, vídeos, podcasts y tal. Libros, pues libros también que estén relacionados. O sea, la estructura precisamente de la base de datos de las notas es muy sencilla. O sea, tampoco tiene muchas relaciones. Sí que está relacionado con idea de contenido. El resto de las bases de datos también está, por ejemplo, aquí la del centro, la zona de conocimiento, también la relaciono con ideas de contenido, porque normalmente cuando amplío toda esa información, muchas veces se me ocurren ideas pues para posts o para newsletters, o estoy trabajando ahora mismo en una posible newsletter que me gustaría lanzar en algún momento, y entonces pues se me van ocurriendo aquí ideas y que tengo relacionadas con otra base de datos que no está aquí, que es la base de datos de creación, y entonces pues me ayuda un poquito también a ir generando contenido todo este centro de información. La base de datos esta de Research Items, os explico un poco cómo la tengo montada, aunque se ve bastante, pero bueno, tengo algunas propiedades que están ocultas. Tengo una propiedad de estas de multiselect, creo, o sea, donde digo a qué tipo de información es: artículo, vídeo, tweet o podcast, estatus, el estatus en el que está en ese momento esta pieza de información, si estoy trabajando justo en ella, si la he guardado para un poquitito más adelante, solamente por si acaso. Estas no debería usarlas mucho, ¿vale? Porque yo no uso esta base de datos como Pocket o como lugar de almacenamiento, sino que normalmente cojo artículos, podcasts, vídeos, lo que sea, que me están sirviendo en ese momento para aprender más sobre un tema que ya me está interesando. Entonces, bueno, a veces los guardo porque no quiero que se me pierdan entre todos los demás, pero no es la base de datos donde haces acopio de links y luego no vuelves a mirar, ¿vale?
O archivo pues temas que ya no, o artículos a lo mejor que ya he usado, pero que no quiero eliminar porque pues eso ya están subrayados y tienen un trabajo detrás y los tengo como archivados y en ese caso pues luego los filtraría para que no aparecieran. La URL del vídeo del artículo como referencia. Utilidad, pues si lo voy a utilizar un poco más en el área de crecimiento personal, de desarrollo personal, de trabajo o más pues el área personal. Esto es, valga la redundancia de nuevo, muy personal, que cada uno ponga la utilidad que quiera o no, que no ponga ningún tipo de utilidad. Y luego, esa pieza de información con qué temática del centro de conocimiento está relacionada y esta parte de categoría y categoría padre es, bueno, hacen referencia a otras bases de datos que tengo, que si este vídeo luego no es muy largo, pues puedo hablar un poco de ellas, pero para lo que nos ocupa ahora, pues simplemente pues serían como un tag, ¿no? A qué categoría de conocimiento pertenece. No tengo ninguna nota ni ninguna idea relacionada con ella ahora mismo y tags en algunos casos sí que estoy metiendo, por ejemplo, aquí de marketing y como conceptos un poco que resuenan conmigo de ese artículo, pero no lo estoy haciendo en todos. También es verdad que esto ahora mismo es muy work in progress porque estoy todavía probando y estoy haciendo ajustes al sistema. Y entonces no en todos he puesto tags porque muchas veces además los capturas y con un poquito de prisa, pero bueno, la idea es que los puedas poner. Y eso es todo. Como veis, el sistema tiene, o sea, no el sistema ya de centro de conocimiento, sino em, esa, las propiedades de poder, o sea, la facilidad que te da Notion para poder relacionar bases de datos y poder sacar información de una, relacionarla con otra y, y que tu flujo de trabajo te permita sacar esa información de una, complementarla con otra, crear tu propia información, para mí es valiosísimo porque es como siempre he funcionado con Evernote, pero de esta manera lo veo de una manera muchísimo más transparente porque puedo ver todas las bases de datos en una misma vista, como podéis ver aquí. Si estoy trabajando en ese documento, puedo desde ese mismo documento acceder al artículo al que estoy haciendo referencia para poder subrayar más cosas, para poder ver más cosas, puedo acceder a la URL del vídeo sobre el que estoy trabajando, puedo añadirle notas y lo más interesante, bueno, lo más interesante es todo, ¿no? Pero otra de las cosas interesantes es que yo ahora mismo no lo tengo porque no quería liaros mucho, pero yo puedo relacionar esto, aparte de con todas estas cosas y con ideas de contenido, yo puedo, o sea, podría crear ahora mismo, podría añadirme otra propiedad de relation y enlazar esta base de datos con proyectos, por ejemplo, en los que estoy trabajando y entonces toda esta información y todo este documento súper amplio ya permearía también a proyectos que estén en los que esté trabajando yo en ese momento. Entonces, por ejemplo, bueno, pensamientos sistémicos y voy a crearme un proyecto nuevo. Proyecto muy chulo. En este proyecto, bueno, pues veis todas las propiedades que tengo yo de esos proyectos, pero tendría directamente pues ya relacionado que esta temática de conocimiento. Entonces, esto que nos permite hacer Notion de relacionar bases de datos, al final lo que hace es que mientras nosotros estamos trabajando, haciendo lo que sea, o sea, ampliando información, ampliando conocimiento, simplemente haciendo una tarea, existe una transparencia entre todos los procesos y entre todos los flujos vamos, que para mí o sea, ha sido un game changer en mi manera de trabajar y me está permitiendo ampliar conocimiento y complementar ese conocimiento con otras fuentes de información de una manera mucho más rápida que como lo hacía antes y mucho más satisfactoria bueno, y quería compartirlo con todos vosotros porque la verdad es que creo que muchas veces, sobre todo en la parte en el Notion, en el mercado español, nos quedamos un poco en usar Notion como lista de tareas y agenda semanal
bueno, y bases de datos, pero poquito más, y no le estamos sacando todo el partido que se podría sacar a la herramienta. Y es una pena porque la verdad es que es súper, súper interesante si le quieres dedicar tiempo te gustan este tipo de fricadas como a mí, te lo puedes pasar muy bien y le puedes sacar muchísimo partido y puedes ver mejorada tu productividad de manera exponencial. Y bueno, y eso es todo. Muchísimas gracias por verlo. Espero que os haya sido útil o interesante. Y lo he hecho un poco on the go, lo he ido improvisando un poco. Probablemente me haya dejado muchísimas cosas, pero como estoy bastante obsesionada con este programa, estaría encantada de que todas las preguntas que tengáis, todas las dudas que me las preguntéis en Twitter o en los comentarios, mejor en Twitter porque estoy más ahí, y además pues así se puede unir más gente y me encantaría ayudaros y me encantaría saber también cómo estáis usando Notion vosotros y bueno, y ver un poco y beber un poco de unos de otros y inspirarnos porque la verdad es que la herramienta merece mucho la pena. Y ya está, pues muchas gracias y buenas tardes.